El Evangelio según Juan, capítulo 3. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto? Tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo allí con ellos, bautizando a la gente. En ese tiempo Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y la gente iba a él para ser bautizada. Eso ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Surgió un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle: Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente, y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Es el novio quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales.
Pero Él vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído. Pero qué pocos creen en lo que les dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz. Pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 tiene una historia fascinante, muy conocida. En el versículo 16 vemos un versículo tan poderoso que nosotros usamos para evangelismo, que ha tocado nuestras vidas, cuando el Señor dice: de tal manera amó Dios al mundo, que entregó su único Hijo, para que toda persona que en Él crea, o sea, en Jesucristo crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, versículos anteriores, desde el versículo 14 y 15, dice: y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Hermanos, toda esta historia hace referencia hacia el libro de Números, capítulo 21, donde se narra la historia del pueblo de Israel que nuevamente estaba murmurando por estar en el desierto, murmurando contra Moisés y contra el Señor. Y en el lugar había serpientes, las cuales picaban a las personas y las personas ardían en fiebre. Es por eso que se llamaban serpientes ardientes. El pueblo estaba muriendo y Moisés intercede por el pueblo. Dios le dice: levanta una serpiente de bronce, fabrica una serpiente de bronce, y toda persona que reciba una mordedura de serpiente y mire a la serpiente de bronce será sanada. Suena absurdo, hermanos, suena realmente increíble. Es más, es como edificar un ídolo de bronce. Quizás muchos hayan murmurado ante esta estrategia genial que Dios le había dado a Moisés. Quizás muchos estuvieran en contra de dar ese paso de fe. Pero analicemos lo siguiente. Muchas de esas personas que estaban con picaduras de serpientes probablemente ni eran buenas personas, buenos padres, buenos hijos, buenos esposos, buenos creyentes. Quizás tenían fallas, como tú y como yo, como muchos. Pero la indicación de parte de Dios era una sola: todo aquel que mirase a la serpiente de bronce será sanada, sin importar cuán buen creyente haya sido. El único requisito era mirar a la serpiente de bronce y eran sanados. Probablemente algunas personas hayan rechazado esa alternativa de ser sanados. Y algunos por dudar, o por negarse, o por estar con el corazón duro en contra de Moisés, no aceptaron esa alternativa y hayan muerto por su incredulidad. Pero los que creyeron fueron sanados. De la misma manera, ahora Jesucristo le dice a Nicodemo que el Hijo del Hombre debe ser levantado, así como la serpiente de bronce fue levantado. Y todo aquel que crea en Jesucristo será salvo, sin importar su condición, su pasado, sin importar nada. Simplemente es creer. Amén. Si no sabías esta historia, ahora ya lo sabes, y ahora tiene mucho más sentido para tu vida. ¿Te das cuenta? No es por tus obras, no es por tu comportamiento, no es por tus años de fe, tan solamente es por haber creído en Jesucristo. Amado hermano, que este pequeño devocional traiga cada vez más luz a tu vida. Tú eres amado, tú eres salvo, eres bendecido, tan solamente por haber creído en Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga.